Tanto Ducati como BMW se han propuesto un objetivo muy claro: construir la Street Fighter más potente que haya existido jamás. Para ello, han tomado bastantes elementos de sus respectivas superbikes, los han modificado ligeramente y los han trasladado a las versiones Street Fighter. Y ahora, la gran pregunta: ¿quién lo ha hecho mejor? Pues justo eso es lo que vais a descubrir ahora. Desde ambos lados tenemos una superbike muy competente como punto de partida. Esta categoría siempre ha sido la que impulsa la evolución técnica, donde se aplican mejoras, se ponen a prueba y se perfeccionan. Y ahora, lógicamente, todo eso también se aprovecha en sus derivadas, las Street Fighter, para implementar las innovaciones que se han logrado. Ducati y BMW siguen caminos similares, aunque con conceptos que varían ligeramente. Cada marca tiene una superbike de referencia. En el caso de Ducati, hablamos de la Panigale, que también ha salido renovada para 2025 y de la que se han intentado trasladar directamente sus genes a la Street Fighter. Pero no es tan sencillo como parece. No basta con quitarle el carenado a una superbike, ponerle un manillar alto y esperar que funcione igual de bien. El motor puede que sí, pero a nivel dinámico, esa postura erguida del piloto genera mucho más viento sobre el cuerpo y un mayor efecto de elevación, lo que normalmente complica mucho el comportamiento de la moto. Ambas marcas han seguido caminos distintos. Ducati, por ejemplo, parte también de la Panigale, pero no se limita a quitarle el carenado, sino que modifica también la geometría base de la moto. En una Street Fighter, por el aumento de la carga aerodinámica y el levantamiento del tren delantero, es clave construir desde el principio una geometría de chasis más estable. Y eso es justo lo que hace Ducati, modificando el ángulo de dirección. En la versión Street Fighter, este ángulo es más abierto, lo que genera mayor aplomo del tren delantero. Además, se han acortado un poco los desarrollos, tanto en el piñón como en la corona, y eso hace que, manteniendo la misma longitud de cadena, la rueda trasera quede un poco más atrás. O dicho correctamente, el basculante no ha cambiado, pero al desplazarse la rueda hacia atrás se alarga ligeramente la distancia entre ejes y con ello se gana estabilidad general. Y este es uno de los grandes puntos que marcan la diferencia entre estas dos motos. Para la comparativa, lógicamente vamos a mirar la versión M, y no la S, porque la M tiene 40 caballos más, y creemos que eso hace la comparación mucho más justa frente a la Street Fighter V4 de Ducati. Vamos con el chasis. Ya hemos dicho que Ducati ha introducido varios cambios respecto a su superbike. BMW, en cambio, opta por una vía algo más tradicional o sencilla. Básicamente, desmonta el carenado de la moto, cambia algunos puntos de la postura de conducción, y ya está. Y justo ahí aparece una de las mayores diferencias entre estas dos motos. La Ducati saca mucho partido de esos cambios. También en el chasis se han hecho ajustes importantes en cuanto a la flexibilidad. El nuevo bastidor es más flexible, no blando, pero sí menos rígido a nivel torsional, y eso permite que la estructura absorba mejor las irregularidades o movimientos que se generan al rodar, lo que se traduce en una moto más estable. BMW, por su parte, sigue otro enfoque. El chasis es mucho más rígido, y eso, sin introducir cambios específicos para su versión Street Fighter, acaba provocando un comportamiento más nervioso. Especialmente a altas velocidades, en la BMW cuesta mantener la moto estable en línea recta. Con una potencia que supera los 200 caballos, hay muy poco peso en el tren delantero, y eso en la BMW se nota muchísimo. A partir de los 180 o 200 km por hora empieza a moverse un poco, sobre todo cuando vas a fondo. Es difícil mantener una línea precisa y resulta complicado ir relajado a velocidades altas. La Ducati Street Fighter V4, en comparación, es increíblemente estable. Yo la he llevado hasta los 270 o 280 km por hora y la moto sigue completamente estable. La sensación es muy buena, incluso las turbulencias son mínimas, aunque el impacto del viento sea brutal. Obviamente, a esas velocidades en una moto sin carenado, el viento se nota muchísimo, tanto en el pecho como en el casco, pero en la Ducati la cabeza se mantiene muy estable apenas hay turbulencias. Gracias a la forma del frontal y la pequeña máscara, el flujo de aire está bastante bien canalizado, y eso también mejora la experiencia del piloto, incluso cuando vas fuerte. Pero no es solo en velocidad punta donde la Ducati saca ventaja por su estabilidad. También al frenar, cuando necesitas mucho tacto en el tren delantero para entrar en curva, marca diferencias. Esa estabilidad extra te da un mayor control sobre el neumático delantero y puedes sentir muy bien cuando se está acercando al límite. En la BMW esto cuesta más. Cuando frenas en línea recta no se nota tanto, pero cuando tienes que frenar ya en apoyo entrando en curva, la Ducati vuelve a tener ventaja clara. Así que, en lo que respecta a dinámica pura y comportamiento en marcha, la Ducati es claramente más estable que la BMW, y eso ya es una ventaja bastante importante a su favor. En cuanto al motor, como ya hemos comentado, ambas están a un nivel muy similar en potencia máxima.
Pero hay que decir que el motor de la BMW, que proviene directamente de la S1000RR, necesita ir alto de vueltas para entregar todo su potencial. En la BMW hablamos de 13.750 revoluciones para alcanzar ese pico. En la Ducati, los 214 caballos se alcanzan un poco antes, sobre las 13.500 vueltas, aunque sigue siendo un motor que también exige subir bastante de vueltas para rendir al máximo. Lo que sí se nota es que el motor de la Ducati empuja con más constancia desde abajo. El paso entre la zona baja y la alta del cuentavueltas, que ocurre más o menos a partir de las 9.000 vueltas, es más progresivo. Ahí es cuando entra de verdad la potencia de arriba, pero la transición es más suave, y eso en parte también se debe a que tiene 100 centímetros cúbicos más de cilindrada que la BMW. En cambio, la BMW necesita llegar hasta las 9.000 vueltas para empezar a empujar de verdad. Y aunque han tratado de compensarlo con su sistema de distribución variable, el salto se nota. A partir de ahí, entra con un golpe bastante agresivo toda la potencia. En la Ducati esa transición es más lineal, se puede acelerar de forma más homogénea a través del rango de revoluciones. En la BMW, por encima de las 9.000 y especialmente a partir de las 10.000 revoluciones, se vuelve muy agresiva. Y ahí entra también en juego el chasis, donde la Ducati vuelve a tener ventaja. Otro detalle importante, en la Ducati el cigüeñal gira en sentido contrario al de la marcha, a diferencia de la BMW. Eso genera un efecto que ayuda a mantener la rueda delantera más cerca del suelo durante las aceleraciones fuertes, porque el par de reacción del motor actúa hacia adelante. En cambio, en la BMW ese mismo efecto se suma a la aceleración y hace que la moto tienda a levantar más pronto el tren delantero. Este comportamiento, junto al diseño más largo del chasis y el mayor cuidado en la transición de Superbike a Street Fighter, hace que la Ducati también tenga ventaja al acelerar. No es que esos 4 caballos de diferencia se noten realmente en la potencia, sino que es en la forma de aplicar esa potencia donde la Ducati sale ganando. Se lanza hacia adelante de manera mucho más efectiva, mientras que la BMW, al ser más agresiva, levanta antes el tren delantero. Y si hablamos de chasis, también hay que hablar del sistema de suspensiones. En el caso de Ducati, especialmente en la versión S, monta suspensiones Öhlins, como ya conocemos. Pero aquí estamos ante la nueva evolución. Hablamos del sistema electrónico Öhlins 3.0. Se han introducido cambios importantes en las válvulas, el rango de ajuste es más amplio y también el software ha mejorado en la forma de interpretar el estado de la moto. Todo esto, en conjunto, da un paso adelante notable. En nuestra comparativa solo hemos podido probar la versión S, es decir, con el sistema Öhlins, así que no tenemos referencia directa de la versión estándar. Pero lo que sí está claro es que este sistema, frente al de BMW, marca diferencias. BMW, en la versión M, también incorpora su sistema de suspensión electrónica DDC. Tiene también muchas opciones de regulación, pero no llega al mismo nivel de finura que ofrece Öhlins. Y esto se nota sobre todo en circuito, donde llevamos las suspensiones a su límite y realmente pueden marcar la diferencia. En la Ducati puedes abrir gas muy pronto, liberar mucha potencia incluso con la moto inclinada, y aún así mantiene la compostura sin reacciones bruscas. Aquí se nota la combinación del chasis más flexible con la calidad de la suspensión, lo que ofrece una sensación de mucha confianza y te permite rodar más rápido. En comparación, la BMW va un poco más justa. Eso no significa que la BMW sea difícil de llevar, ni mucho menos. Se nota que han aprendido mucho y han mejorado bastante este apartado, pero aún así, en los pequeños detalles se ve que cuando tratas de acelerar muy pronto en curva, la moto tiende a abrirse un poco más de la cuenta. Y cuando el agarre empieza a fallar, cuesta un poco más saber dónde está exactamente el límite. En eso Ducati te da una lectura más clara y controlable. Donde sí están prácticamente igualadas es en el apartado electrónico. Aquí se nota que en los últimos años ha habido un gran desarrollo por parte de ambas marcas, y tanto BMW como Ducati están a un nivel altísimo. Las dos incorporan todos los asistentes de conducción imaginables, y la calidad de funcionamiento de esos sistemas está muy bien conseguida. No hay mucho que criticar, ni siquiera cuando se rueda rápido en circuito y los neumáticos empiezan a perder rendimiento. Un buen ejemplo lo vimos en la BMW, que en nuestra prueba montaba neumáticos que no ofrecían un agarre extremo, y aún así pudimos trabajar muy bien dentro de las zonas de intervención de la electrónica, especialmente con la regulación del deslizamiento. Y tengo que decir que eso me impresionó bastante. Yo soy de los que normalmente prefiere llevar todo manual, pero en este caso decidí confiar al 100% en la electrónica. Y funcionó de maravilla. Las ayudas electrónicas son totalmente fiables. Las puse al límite en todo tipo de situaciones, con máxima inclinación, en diferentes marchas, y siempre respondieron bien. También la gestión del anti-wheelie, que en el pasado solía ser bastante rudimentaria, ahora está muy afinada. No es que corte de golpe toda la potencia cuando la rueda se levanta, sino que la gestiona de forma que el empuje se mantenga. Esto en la BMW está muy bien conseguido,
pero también en la Ducati, que no se queda atrás y ha pulido aún más su sistema. En la Ducati también se han mejorado varios aspectos del software. Algunos algoritmos incluso simulan sensores que ni siquiera están instalados físicamente en la moto, pero gracias a cálculos complejos se pueden tener en cuenta como si lo estuvieran. Esto permite que las asistencias sean suaves, seguras y a la vez dejen mucho margen para acelerar con fuerza y marcar buenos tiempos. Por eso, en el apartado electrónico hay empate claro, están las dos al mismo nivel. Pero hay un pequeño detalle en electrónica donde Ducati aún guarda un as bajo la manga, una ventaja ligera respecto a BMW. Ducati ha incorporado en este modelo, igual que en la última Panigale, de hecho viene directamente de ahí, un sistema de frenada combinada. ¿Y eso qué significa? Pues que al accionar el freno delantero, no solo se frena la rueda delantera, sino que también se aplica automáticamente una fuerza de frenado en la trasera. Todo esto pasa a través del sistema ABS, que se encarga de regularlo y adaptarlo. El objetivo principal es mantener la moto más estable en frenadas fuertes, porque al frenar también la rueda trasera se equilibra mejor el conjunto. Pero donde realmente se nota el beneficio de este sistema es justo al entrar en curva. Esa pequeña ayuda de la frenada trasera permite que la moto gire más cerrada y entre mejor en la trazada. En la Panigale van incluso un paso más allá. Mantienen ese freno trasero activo durante un breve instante, incluso cuando ya has soltado la maneta del freno delantero. En la Street Fighter no se ha implementado exactamente igual, porque en este modelo se siguen otras prioridades, pero mientras mantienes la frenada, ese apoyo extra en la rueda trasera sí que está ahí y ayuda mucho a colocar la moto en el momento justo antes del ápice de la curva. Y eso se nota especialmente cuando buscas tiempos rápidos. Te permite controlar mejor la entrada, hacer que la moto gire más precisa y mantenerla más bien pegada al suelo. En cuanto a los frenos en general, ambas van muy bien servidas. Ducati sigue confiando en Brembo, como de costumbre, y ha incorporado una nueva evolución de sus pinzas. No es un sistema completamente nuevo, pero sí se han mejorado varios aspectos. Las pinzas son más ligeras y también se ha optimizado la evacuación del calor. BMW, por su parte, también equipa un sistema de frenado muy potente en la versión M. Ambas están en un nivel altísimo. Con un solo dedo puedes poner la moto sobre la rueda delantera sin problema. No hace falta aplicar mucha fuerza. Además, el tacto es muy directo. El punto de presión no es de esos que a veces se sienten esponjosos en motos con ABS. Aquí es preciso y muy fácil de modular. Así que también en frenos podemos decir que hay empate. Las dos están al más alto nivel y no dan pie a quejas. Quizá lo único que conviene añadir sobre los frenos es cómo se comporta el ABS. Hace unos años, ahí sí que solían notarse grandes diferencias entre motos, pero hoy en día, tanto en la BMW como en la Ducati, el nivel de regulación es excelente. En ambas se puede desactivar el ABS en la rueda trasera, lo cual es fundamental para aprovechar al máximo el rendimiento en circuito o en frenadas muy fuertes. Si dejas activado el ABS trasero, lo típico es que, en cuanto la rueda trasera se levanta un poco, el sistema afloje automáticamente el freno delantero para estabilizar la moto. Para quien prioriza seguridad, está bien. Pero si lo que quieres es máxima frenada en el menor tiempo posible, conviene desactivar esa función trasera. Además, también permite un estilo de pilotaje más avanzado, por ejemplo, meter la moto en la curva ya con el tren trasero algo cruzado. Esto evidentemente interesará más a los que tenéis ya cierta experiencia, pero es importante que exista esa opción y hoy en día todo se puede ajustar desde el cuadro de mandos de forma bastante intuitiva. Igual que el sistema de frenada combinada de Ducati, también se puede desactivar. En el menú tienes 5 modos diferentes de configuración del ABS y ese sistema combinado está incluido en esas opciones. Para quien no lo quiera, se puede desconectar por completo, así que también en la calidad de funcionamiento del ABS y sus ajustes están a la par. Ahora bien, al final hay que hablar del precio, porque una cosa es la parte técnica, pero la otra es ¿cuánto cuesta todo esto? Y ahí BMW tiene claramente la ventaja. Hablamos de unos 26.000 euros para la BMW, al menos en España, mientras que la Ducati Street Fighter Bote 4 en versión S, con suspensiones Öhlins, se va a casi 32.000 euros. O sea, hay una diferencia bastante seria entre las dos. ¿Y cuál es mejor entonces? Bueno, eso ya es algo bastante personal. Ducati ha conseguido trasladar con mucho acierto el comportamiento deportivo de su Superbike a una Street Fighter. Han aplicado varios trucos y soluciones para convertir ese chasis en una plataforma realmente eficaz y estable. Y eso es clave no solo para rodar rápido, sino también para transmitir confianza al piloto, tanto en circuito como en carretera. El conjunto con las suspensiones Öhlins, que funcionan de maravilla, remata una moto muy afinada. BMW, por su parte, ofrece un motor muy potente, también derivado de su Superbike, pero el conjunto resulta algo más agresivo
y el chasis no termina de controlar esa entrega de potencia con la misma precisión que en la Ducati. Y ahí están, en resumen, las principales diferencias. Luego está el tema del precio. Claro, eso ya depende de cada uno. ¿Pagaríais la diferencia por tener la Ducati con ese plus de prestaciones? ¿O preferís la BMW, que ofrece un rendimiento muy serio por bastante menos dinero? Contádnoslo abajo en los comentarios. Espero haberos podido ayudar un poco sobre qué moto elegir de cara al futuro. Nada más por mi parte, gracias por estar ahí como siempre. Un saludo y hasta la próxima.